nace o quién lo formula. El hecho de que cada partícula lleva asociada consigo una onda impone restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. Este principio, enunciado por Werner Heisenberg en 1927, un físico alemán que mediante los estudios de la mecánica cuántica fue donde él descubre este principio de incertidumbre, el cual también se conoce como principio de Heisenberg. Para ese entonces, él mismo decía que el resultado de la medición en acción de medir la posición de un objeto cambia su velocidad o viceversa. Donde podemos ver y saber con respecto a este tipo de mediciones entre los electrones. Los electrones no son solo partículas, sino también ondas. Ondas que se propagan en el espacio y el tiempo, donde sabemos que la energía y el tiempo están conectados. Ajá, pero el principio de incertidumbre también nos indica que existe porque en el universo todo se comporta como partícula y como onda al mismo tiempo. Para esto tenemos que conocer qué es la partícula y qué es la onda, cómo se comporta. Las partículas existen en un único lugar, en cualquier instante del tiempo. Las ondas son alteraciones que se propagan en el espacio. Esta incertidumbre no se debe de buenas o malas mediciones, sino que es la consecuencia inevitable de las partículas y ondas. El principio de incertidumbre no es solo el límite práctico de la medición, es el límite de las propiedades de un objeto. Puede tener inherente a la estructura básica del universo mismo. Podemos observar un ejemplo podemos decirlo, de una vida cotidiana. Si utilizamos un fotón, una partícula de luz, sería esta, para observar en un microscopio un electrón, ambos chocarán y en el momento del electrón se alterará para siempre. Decimos que es una ecuación, pero en realidad no es una ecuación, es la inecuación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ella nunca va a dar un valor exacto. Siempre el valor que vamos a tener es un valor aproximado o entre D. Entonces, eso es una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta. La fórmula con la que lo utilizamos para calcular esta misma sería delta de X por delta de P igual o mayor que la constante de Planck, que es H, sobre 2pi. Que el valor que nos va a dar no puede estar nunca por debajo del de la constante de Planck. Okay. Entonces, decimos que delta de X es la incertidumbre en la posición y el rango que sabemos que se encuentra en la partícula. Pero decimos incertidumbre baja, conocemos bastante bien la posición de la partícula. Incertidumbre alta, no sabemos bien dónde se encuentra la partícula. Delta de P es la incertidumbre sobre la velocidad, en donde delta P baja, no sabemos bien a qué velocidad viaja la partícula. Pero mientras que con delta P alta, conocemos bastante bien la velocidad de la partícula. Y H es la constante de Planck, como lo podemos observar en esta lámina. Ahora le cedemos el turno a la compañera Gregis. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la ecuación de Schrödinger. La física que estudia y explica los fenómenos que ocurren en el dominio
de los átomos de los núcleos y de las partículas elementales se denomina física cuántica, pero la teoría matemática básica que explica los movimientos y relaciones en este campo se denomina mecánica cuántica, y es precisamente en este campo donde surge la ecuación de Schrödinger. Yo les voy a hablar acerca de por qué fue tan importante, cuál es su derivación histórica y cuáles son algunas de sus limitantes y sus aportes. ¿Quién desarrolló esta ecuación? Esta ecuación la desarrolló el físico austriaco llamado Erwin Schrödinger, el cual nació en 1887 y desarrolló en 1925 la famosa ecuación que lleva su nombre. Esta ecuación describe la evolución temporal de una partícula subatómica, cuántica con masa, en el contexto no relativista e incluye las partículas elementales, tales como los electrones, así como sistemas de partículas o núcleos atómicos. Llegó a ser de gran importancia en la mecánica porque permitió la comprensión más profunda a nivel matemático de los fenómenos del mundo subatómico y se utiliza para encontrar la dependencia temporal de la función de la onda. Esta ecuación llega a relacionar la energía con la primera derivada del tiempo análoga a la ecuación de onda clásica que involucró la segunda derivada del tiempo. Y de hecho su importancia ha sido tanto que se le ha llegado a comparar con la segunda ley de Newton, o como fue la segunda ley de Newton para la mecánica, para la física clásica, a saber que la fuerza es igual a masa por aceleración. Así llegó a ser de importante esta ecuación para la mecánica cuántica. Ahora, vamos a ver su derivación histórica. Siguiente, por favor. Son muchos los conceptos previos implicados en la ecuación de Schrödinger. Él, de hecho, llegó a basar sus estudios, o fueron muchos los modelos que lo ayudaron a elaborar esta ecuación, como por ejemplo los de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schum. Todos ellos contribuyeron al modelo atómico actual, ya que el esquema conceptual utilizado por Schrödinger para derivar su ecuación reposa sobre una analogía o un paralelismo formal entre la óptica y la mecánica. Es interesante que en este paralelismo ya lo había notado para 1834 Hamilton, el físico Hamilton, pero como él no obtuvo una razón válida para dudar de la veracidad de la mecánica clásica, no hizo un mayor avance. Sin embargo, Schrödinger prefirió basar su investigación a partir de las conclusiones de Broglie, ya que la existencia de ondas de materia postulada por Broglie sugería la existencia de la ecuación de ondas que la describiera. Él comenzó por tratar el caso de una partícula relativista y obtuvo una ecuación conocida en la actualidad con el nombre de Clay-Gordon, pero su aplicación al caso del potencial eléctrico del átomo de hidrógeno daba unos niveles de energía incompatibles con los resultados experimentales. Y fue eso lo que lo llevó a concentrarse en el caso o en los casos no relativistas, con el éxito de la conocida ecuación que lleva su nombre. Ajá, siguiente. La formulación moderna de esta ecuación. La ecuación diferencial cuya solución es una función y un valor numérico es la que se le denomina la ecuación de Schrödinger. La solución de esta ecuación resulta ser una onda que describe mágicamente los aspectos cuánticos de un sistema. Uno de los rasgos más llamativos de esta ecuación es que conduce a los números cuánticos de una manera natural y describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. La ecuación modela la materia no como una partícula, sino como una onda y escribe cómo estas ondas se pueden propagar. A escalas muy pequeñas, cada objeto tiene una función de onda que describe una nube de probabilidad de posibles estados. Y de hecho ahí podemos observar la formulación de esta ecuación, en donde se nos menciona que la segunda derivada al cuadrado de la función de onda entre la segunda derivada de la posición al cuadrado más 8pi al cuadrado de la masa de electrón entre la constante de Planck por la energía total del electrón menos la energía potencial del electrón de la función de onda es igual a 0. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las limitaciones de esta ecuación. Como ocurrió con la fuerza en la segunda ley de Newton, su forma exacta no se encuentra con la ecuación de Schrödinger.
y ha de ser determinada de una manera independiente a partir de las propiedades físicas del sistema cuántico. Además de esto, otra limitante es que esta ecuación es un postulado. Se supone correcta después que Davidson y Herman confirmaron experimentalmente la hipótesis de Louis Broglie. La ecuación de Schrödinger es una ecuación no relativista, que solo puede describir partículas cuyo momento lineal sea pequeño en comparación con la energía en reposo dividida por la velocidad de la luz. Si no se cumple esta condición, entonces no es aplicable esta ecuación. Se debe acudir a una ecuación relativista, como por ejemplo la de Dirac o la de Clay-Gordon. Otra limitante es que esta ecuación no incorpora el spin de las partículas adecuadamente. De ahí que Pauli generalizara ligeramente esta ecuación para poder introducir en ellas términos que predecían correctamente el efecto del spin. Pero a esa ecuación resultante se le conoce como la ecuación de Pauli. De hecho, más tarde, otro científico, Dirac, proporcionó la ahora llamada ecuación de Dirac, que no solo incorporaba el spin, sino que también introducía los efectos relativistas. Finalmente, vamos a hablar acerca de un ejemplo en la cual se puede aplicar la mecánica cuántica, y es por medio de una pregunta. ¿Se pueden atravesar las paredes? Esto es como una fascinación que siempre han tenido las personas, pero que en la física clásica se enuncia claramente que esto no es posible. ¿Por qué? Porque según enunció el físico austriaco Pauli en 1925, dos electrones de un átomo nunca pueden estar simultáneamente en el mismo estado, ni presentar la misma configuración. Es decir, que no pueden ocupar el mismo espacio. Y de hecho esta teoría fue bautizada como el principio de exclusión de Pauli y explica por qué los átomos no pueden solaparse, porque los objetos son sólidos y no se pueden atravesar. Además de esta explicación, esta regla física también llega a argumentar que nosotros ni siquiera podemos llegar a tocar realmente un muro o otro objeto. Y esto se debe a los electrones que pertenecen al grupo de partículas elementales conocido como fermiones. Ejercen una fuerza de repulsión que impide que los átomos tengan contacto entre sí. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la mecánica cuántica. Existe una salvedad al principio de esta exclusión de Pauli, de esta física clásica, y se le llamó el efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? Es un efecto cuántico por el que una partícula puede saltarse los principios de esta mecánica clásica y llegar a atravesar una barrera. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esto se basa en que a escala cuántica los objetos pueden exhibir un comportamiento ondular, es decir, que un objeto puede moverse en dirección a otro potencialmente energético y en donde su función de onda representa la amplitud probable que tiene la partícula de ser encontrada en la posición adyacente de la estructura de la curva. Si esta función describe la posición de la partícula perteneciente al flanco adyacente al que supuso su punto de partida, existe cierta probabilidad de que se haya desplazado a través de la estructura. Es decir, que en vez de superarla por la ruta convencional, como podemos observar ahí en la última imagen, como presentaba la física clásica, se puede superponer o atravesarla a través de la energía relativa. Y en eso se basa la mecánica cuántica o el efecto Thule, o es uno de los ejemplos que pudimos encontrar. Con esto, bueno, damos por finalizada nuestra exposición. Muchas gracias.